título asusta, es difícil comprender cómo deberíamos abordar a un adulto mayor desde el momento en que ingresa a la consulta, ¿no? Esta exposición está dirigida a los médicos de atención primaria y en realidad a cualquier colega que atienda a adultos mayores, porque no importa si eres médico especialista o si eres médico general, lo que importa es que vas a tratar pacientes adultos mayores, ¿no? Ya el personal de enfermería que cura los pacientes con úlceras, que son pacientes con movilidad reducida, muchas veces sabe y comprende de que estos pacientes tienen una forma de expresar distinto al resto de pacientes y por sus síntomas, ¿no? Y por lo tanto, el enfoque suele ser diferente. Pero los médicos a veces pecamos de ser bastante circunscrito a lo que hemos aprendido durante nuestro pregrado. Y esto es algo que debe romperse, porque si no rompemos esa costumbre, no vamos a llegar jamás al diagnóstico correcto en los adultos mayores. Entonces, el título es Enfoque Clínico del Adulto Mayor, pero desde el síntoma al diagnóstico. Y antes de eso hay que repasar un poquito de semiología, porque si no lo hacemos, vamos a caer en estos problemas, ¿no? Vamos a recordar que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Signos son objetivos, síntomas son subjetivos, es decir, necesitan de una narración precisa de parte del paciente. Los síndromes pueden tener nombre propio, como el síndrome de Down, el síndrome de Fanconi, el síndrome de Behçet, el síndrome de Felty, o nombres simples, como por ejemplo artritis, como por ejemplo el síndrome de doloroso abdominal, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que yo voy a abordar a un adulto mayor, yo tengo que encontrar síndromes, ¿está bien? Pero en realidad todo paciente, ¿no? A nosotros nos han enseñado en semiología que hay que buscar los síndromes juntando signos y síntomas. Las manifestaciones clínicas de estos signos y síntomas son el resultado de cambios fisiopatológicos que incluyen la patogenia, es decir, los cambios moleculares dentro de una persona cuando está enferma, y los trastornos funcionales, es decir, las alteraciones en la función de un órgano. Si el problema ocurre en el estómago, la función de secreción de ácido puede verse afectado, o de repente la función de motilidad. Entonces, siempre hay que tener en consideración la fisiopatología de estos signos y síntomas. Los síndromes, al ser conjuntos, al tener un componente de varios elementos, va a respetar la teoría de conjuntos que aprendimos nosotros en la primaria. Es decir, va a cumplir la teoría de conjuntos tanto en la unión e intersección. Entonces, este diagrama de Venn que pueden observar ustedes a la derecha va a explicar muchas cosas de por qué un paciente con un síndrome puede tener varias etiologías o varios síndromes al mismo tiempo, simplemente respetando, por ejemplo, un síntoma común que es la fatiga. Entonces, la fatiga puede estar aquí en el medio. Voy a colocar mi pluma, ¿sí? Aquí puede estar en el medio la fatiga, y la fatiga puede pertenecer, no sé, al síndrome anémico, puede pertenecer a depresión, y puede también estar presente en la fatiga post-cáncer o por cáncer, fatiga asociada a neoplasias. Entonces, la fatiga es un síntoma que está presente en 3 síndromes diferentes, y a diferencia de los pacientes de medicina interna que respetan el principio de unidad clínica, en donde cada síndrome tiene una sola base fisiopatológica, y así nos enseñaron y así lo aprendimos en el pregrado, el adulto mayor frágil, sobre todo el adulto mayor frágil, no cumple este principio de unidad clínica. Por esa razón, y ya se lo van a comentar más adelante en este maravilloso curso, van a siempre ustedes enfocar a los adultos mayores como síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son diferentes a los síndromes que acabamos de ver nosotros en medicina interna. Los síndromes geriátricos presentan varias enfermedades como etiología. Estas enfermedades están mezcladas con el propio proceso de envejecimiento. Es decir, una persona envejece, cambia la fisiología natural, común y corriente cuando era joven o cuando era niño, y esto está mezclado a una enfermedad, a un proceso patológico. Esa característica hace que los síndromes geriátricos tengan etiologías variadas. El envejecimiento no es una etiología. No le pueden decir a una persona que se cayó porque tiene 92 años. No le pueden decir a una persona que lamentablemente tiene fatiga porque tiene 94 años. No es así. El envejecimiento no es una etiología. El envejecimiento es un factor de riesgo. Es decir, al paciente lo pone en riesgo de una enfermedad, pero no es una etiología. Entonces, lo primero que tengo que hacer para enfrentarme a un adulto mayor es quitarme el prejuicio de que la vejez es una enfermedad. No es. La vejez es un proceso fisiológico.
Los síndromes geriátricos pueden aparecer uno detrás de otro. Un paciente se puede caer, luego puede hacer delirium, después del delirium puede hacer dismovilidad, puede tener problemas también de malnutrición, etcétera, como el doctor Rojas explicó en la presentación previa. Esto se conoce como cascada o bola de nieve. Entonces, cuando los geriatras abordamos un síndrome geriátrico que ustedes detectan, nosotros vamos a ver las consecuencias de estos uno tras otro y que va a cambiar notablemente la funcionalidad del paciente. Las enfermedades comunes, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión, se van a presentar con síndromes geriátricos porque tienen el principio de presentación atípica. Es decir, los adultos mayores siempre van a presentarse, o la mayoría de estos se van a presentar como una forma extraña de la enfermedad, con manifestaciones clínicas que no tienen nada que ver con lo que usted o yo estudiamos al principio en el pregrado. Por lo tanto, debo abordar bien a los adultos mayores. Pero seamos sinceros, el adulto mayor frágil es la competencia del médico especialista, que es el médico geriatra. Entonces, la función de ustedes es detectar al adulto mayor frágil y por eso están haciendo estas capacitaciones. Es fantástico, ustedes encuentran un adulto mayor frágil, lo refieren a geriatría, el médico geriatra hace un plan de trabajo, retorna a nivel 1, nivel 1 se encarga de continuar el plan de trabajo y el trabajo en equipo asegura que el paciente tenga éxito. Bien, y en los adultos mayores que no son frágiles o en los cuales yo no sé si son frágiles, ¿qué hago, doctor? Y ahí viene el tema, porque nosotros nos enfrentamos a un paciente y el paciente no viene con una etiqueta en la puerta de la consulta diciendo, yo soy frágil, doctora, doctor, por lo tanto a mí me tiene que evaluar de forma distinta. No, el paciente simplemente llega con su familiar o llega solo en el peor de los casos, y bastante común, y no sabemos si es que es frágil o no. Entonces, tenemos que evaluar muy bien la anamnesis de este paciente. Entonces, para poder recopilar los síntomas y signos, para poder armar los síndromes comunes y corrientes que nosotros conocemos, para poder armar los síndromes geriátricos que vamos a aprender cuáles son, tenemos que recopilar datos, tenemos que hacer una historia clínica. Y la historia clínica se basa en lo mismo que ustedes aprendieron cuando estaban en pregrado. Es decir, tengo que realizar una anamnesis, tengo que realizar un examen físico prolijo, tengo que realizar un diagnóstico y luego tengo que plantear un tratamiento. Yo no hago anamnesis, examen físico y lo mando a geriatría porque el paciente quiere o el familiar lo decide. Eso no. Cuando uno hace eso, se pierde la mística de ser médico. Entonces, cuando ustedes ceden al paciente que quiere que lo envíen con un especialista, lo único que hacen es pasear al paciente y este paciente termina mal enfocado y pues sabemos el sinfín de problemas que esto trae, no solamente a nivel de salud pública y de gestión, sino también en el sufrimiento del paciente y de la familia, porque no se llegan a resolver los problemas por los cuales llegaron. Entonces, de estos vamos a abordar netamente el examen físico. Y para eso vamos a empezar con la anamnesis. La anamnesis tiene tres partes. Tiene la afiliación, el relato y los antecedentes. Así nos enseñaron a nosotros en el pregrado. En geriatría, como en otras especialidades, algunas como cardiología, por ejemplo, se suele cambiar este orden de la anamnesis para tener un mejor enfoque, ¿no? Una mejor visión. Entonces siempre empezamos con la afiliación, seguimos con los antecedentes y luego el relato. Entonces, la parte 2 de los antecedentes en la anamnesis es crucial, porque esto los va a poner a ustedes siempre alerta de ciertas enfermedades epidemiológicamente más prevalentes en los adultos mayores. Nosotros, después de haber recopilado los antecedentes de forma prolija, cada enfermedad tiene una medicación asociada. Generalmente, los pacientes traen además el uso de otros medicamentos. Ustedes van a encontrar que muchas veces estos pacientes son polimórbidos y son atendidos por diversas especialidades, pero es crucial su trabajo. Su trabajo es importantísimo porque como médico de atención primaria se encarga de ordenar este desorden que ocurre entre una especialidad y otra en un país con un sistema de salud bastante endeble. Entonces, ustedes como médicos de atención primaria se encargan de recopilar los antecedentes, explicarlos muy bien, describir el tratamiento de cada uno de estos, sobre todo el tratamiento farmacológico y a veces el no farmacológico, para luego darse una idea de lo que está pasando en este paciente. Finalmente, realicen el relato. Así se debe enfocar al paciente adulto mayor.
Una vez que se hizo la anamnesis, debemos verificar si la anamnesis tiene validez o no. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con validez de la anamnesis? La anamnesis es una recopilación de datos de signos y síntomas, y los síntomas son subjetivos, por lo tanto tienen que ser narrados por el paciente. Esto quiere decir que si el paciente no tiene la capacidad de narrar sus propios síntomas, vamos a tener muchos problemas, porque vamos a estar armando una anamnesis irreal, una anamnesis falsa. Y esto trae problemas porque es el principio del diagnóstico. Si la anamnesis está mal hecha, el diagnóstico va a estar mal hecho. El plan de trabajo va a ser una desgracia y el paciente no se va a ver beneficiado jamás. Y lo peor de todo, podría ser perjudicado con tratamientos no adecuados. Entonces, cuando yo enfoco al paciente, tengo que validar la anamnesis. ¿Esta anamnesis que estoy realizando está bien hecha? Vamos a ver este ejemplo de una referencia que hacen a geriatría desde el puesto de salud David Guerrero en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. En la anamnesis se coloca que el paciente acude en compañía de su hermano. El paciente o el hermano, no sabemos, refiere que hace una semana se produjo una caída, impactando la parte frontal en el suelo. Bien, es un paciente con un síndrome de caídas, un síndrome geriátrico que amerita sí o sí la atención por el médico especialista. Estoy totalmente de acuerdo hasta ahí. Fue atendido por emergencia por los bomberos. Actualmente eso no sé qué tiene que ver. Eso se llama chamullo. Creo que todos ustedes han sido alumnos de pregrado en algún momento y su docente les ha dicho que eso es chamullo. Actualmente refiere dolor en la parte frontal del tórax y cefalea intensa. ¿Quién? ¿El hermano o el paciente? Se supone que el paciente es quien narra estos síntomas. Se supone que el paciente es quien habla del dolor. El dolor es un síntoma extremadamente frecuente. Es el 99% de todas las consultas ambulatorias. Por lo tanto, el dolor tiene que ser abordado de forma correcta. Y el dolor es un síntoma. Y al ser un síntoma, es subjetivo. Y si el paciente no tiene la capacidad de narrar ese síntoma, esta anamnesis está mal hecha. Habla de antecedente de fibrosis pulmonar. Ahí, como les dije, los antecedentes siguen este orden, el orden de medicina, el que aprendimos en pregrado, pero no para el abordaje de un paciente adulto mayor, ¿no? Como por ejemplo lo propone el Tratado de Semiología de Argente en su edición ya del 2021, ¿no? Entonces, nosotros debemos ordenar esto. ¿Qué cosa? ¿Tendrá validez o no? Los síntomas subjetivos se van a invalidar en caso de deterioro cognitivo moderado severo. Estamos hablando de una demencia. En pacientes que son afásicos, que no pueden hablar, en aquellos que tienen un bloqueo cultural. Hay pacientes con un nivel de instrucción muy bajo que no saben cómo explicar sus síntomas, no porque tengan deterioro cognitivo, sino porque tienen un problema de instrucción. Por lo tanto, hay que guiarlos y hay que ir traduciendo lo que quieren decir. Entonces, no podemos escribir claramente lo que dice el paciente. El paciente puede decir, me duele el pulmón, y yo no puedo escribir, el paciente dice que le duele el pulmón. Es un absurdo. El paciente tiene dorsalgia, tiene quizás alguna alteración del síndrome de Tieste, por ahí nosotros tenemos que buscar sí o sí, rebuscar realmente lo que quiere decir el paciente con un nivel de instrucción bajo. Y si bien es menos frecuente en salud, también existen estos pacientes. No hay que ignorarlos, hay que permitirles abrirse y que puedan contar lo que piensan, lo que sienten. Siempre dejarlos hablar. Sé que ustedes no tienen el tiempo adecuado para poder hacer la consulta. Sé lo difícil que es trabajar a 5 minutos cada paciente, pero demos, aunque sea un minuto, para permitirlos expresar lo que sienten. Otros pacientes que no pueden narrar sus síntomas adecuadamente son aquellos que hablan otro idioma. Puede ser quechua, puede ser aymara, puede ser lenguas originarias amazónicas, puede ser inglés, puede ser portugués, etcétera, etcétera. Todos estos, mientras nosotros no dominemos el idioma, tenemos una barrera de idioma y no podemos hacer una anamnesis correcta. ¿Podríamos hacer una afiliación? Sí. ¿Podríamos hacer antecedentes? Claro, si tuviéramos una historia clínica a la mano bien hecha. Por supuesto, pero el relato va a tener mucho déficit. Y si ese relato tiene deficiencias, es un relato que me va a enfocar mal. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ninguno. Bien. Entonces, ¿qué hago, doctor, una vez que mi paciente no me puede hacer o narrar un relato adecuado? Si yo no puedo hacer un relato adecuado, mi anamnesis no va a ser contributoria. ¿Qué hago en caso de una anamnesis no contributoria? Pues lo primero que tengo que hacer es identificar al cuidador principal, porque a partir de aquí vamos a poder buscar mejor los síntomas. Recuerden que los síntomas que son enteramente subjetivos, como dolor y fatiga, no se pueden
conversar con el cuidador, no tiene sentido. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, hay síntomas que el cuidador puede hablar. Puede hablar, por ejemplo, de la tos, el paciente tose, puede hablar de los edemas, el paciente, yo he visto que mi familiar tiene una hinchazón de pies. Perfecto. Nosotros podemos identificar entonces síntomas a partir del cuidador de forma indirecta, utilizando un relato indirecto. Pero para eso tienen que identificar al cuidador principal. Debemos utilizar siempre términos médicos, no utilicen hinchazón, utilicen edemas, no utilicen dolor de pecho, utilicen dorsalgia. ¿Está bien? Siempre utilicen términos médicos, porque eso les va a permitir repasar el síntoma con los tratados de semiología. Y aquí viene la parte importante, ¿no? Romper el ego. Ustedes y yo somos personas que nos hemos formado durante años para poder hacer historias clínicas todo el tiempo, pero no tenemos el tiempo suficiente para poder haber aprendido todas las páginas de los tratados de semiología. Así que el médico no debe dejar de formarse. Ustedes están ahorita sacrificando su almuerzo por poder aprender algo más y lo pueden realizar llegando a casa también. Esto va a enriquecer notablemente su conocimiento y también va a enriquecer su relación con el paciente. Ustedes, cuando van a repasar un síntoma que no recuerdan o que es difícil a ustedes abordar, van a permitir que agenden una cita pronta y eso va a permitir que ustedes enfoquen mejor a este paciente. Esto debe ser en un entorno adecuado, es decir, deberíamos dar una cita adicional, es lo que yo les aconsejo. A veces es difícil, totalmente, pero créanme que va a mejorar notablemente su enfoque frente a un paciente adulto mayor. Hay que evitar formar síndromes clásicos, ¿no? Doctor, yo quiero formar, por ejemplo, la triada de Charcot para colangitis. Es difícil hacerlo porque recuerden que los adultos mayores no cumplen el principio de unidad clínica, sino el principio de presentación atípica. Por lo tanto, los síndromes clásicos que uno quiere buscar no los va a encontrar con facilidad. Se va a perder mucho tiempo en eso. Es mejor buscar síndromes geriátricos, de los cuales ya se hablará en clases posteriores. Pero no olviden que es muy difícil encontrar los síndromes clásicos. No los forcen, porque a veces forzamos esto y terminamos generando más problemas. Hay que buscar los antecedentes adecuadamente. Esta parte de aquí, la de búsqueda de antecedentes, es quizá la parte que más se está desarrollando en los médicos geriatras y que debería ser desarrollada también en los médicos de atención primaria. Porque si ustedes hicieran una búsqueda perfecta de antecedentes con la literatura actualizada, por ejemplo, dejar de colocar bronquitis a los pacientes y no colocar de frente lo que tiene, bronquiolitis, EPOC, si el paciente tiene asma, qué tipo de asma tiene, una T2, es una asma alérgica, etcétera, etcétera. Colocar el diagnóstico, hay que actualizarse, hay que estar leyendo todo el tiempo. Entonces, evitar esos nombres antiguos porque lo único que hacen es perderse en la literatura actual y lamentablemente esto va a traer un desenlace desfavorable para el paciente. Otro tip que yo les puedo dar es el utilizar aplicativos en sus celulares o en sus tablets para poder encontrar las reacciones adversas de los fármacos habituales. Si yo busqué los antecedentes bien de los pacientes, si busqué de forma prolija cada uno de estos con el nombre actualizado, vi que cumplía los criterios diagnósticos, no hago, por ejemplo, llega un paciente y me dice, ¿cuáles son sus antecedentes, señor? Doctor, yo tengo gastritis. ¿De verdad es gastritis? ¿Ha tenido una endoscopía digestiva alta? Se hizo una biopsia, la biopsia mostró de verdad el patrón inflamatorio característico de gastritis. ¿Tengo yo el acceso al informe de esa biopsia? ¿O el paciente cree que tiene gastritis? Porque una cosa es lo que el paciente cree, recuerde usted que el paciente tiene bloqueo cultural, el paciente no es médico, no estudió los libros de semiología de Suros, de Argente, por lo tanto no puede saber qué enfermedad tiene. Ellos confunden un dolor abdominal de, por ejemplo, un cólico biliar, tiene litiasis vesicular y le dicen gastritis. Y si yo coloco gastritis, lo único que voy a hacer es problema tras problema. Voy a generar una historia clínica mal hecha. Entonces, los antecedentes que el paciente narra deben ser corroborados por el criterio médico. Si el paciente dice que tiene asma, de verdad, tiene una espirometría, responde a broncodilatador, ¿cuándo fue la última espirometría que se hizo? Y si es asma, es una leve persistente, persistente moderada. ¿Qué tipo es? ¿Cuál es su medicación habitual? ¿Usa SABA, usa LABA, etcétera? Eso se tiene que escribir en la historia clínica. Y una vez que recopila adecuadamente los diagnósticos que tiene el paciente como comorbilidades o antecedentes quirúrgicos, tiene que registrar sí o sí los fármacos que utiliza.
El 30% de las hospitalizaciones o complicaciones clínicas en los pacientes adultos mayores se deben a reacciones a medicamentos. El doctor Rojas mencionó en el caso previo cómo la glibenclamida generaba problemas, la metformina también. Entonces, hay que buscar sí o sí cuáles son los fármacos que utiliza y luego ingresar estos fármacos en la lista de aplicativos. Tienen Medscape, iDoctus es el mejor en castellano. Entonces se descargan, se loguean, crean, se registran, empiezan a utilizar, aprenden a utilizar este aplicativo y esto mejora notablemente el perfil. Coloca usted los medicamentos que ha encontrado en este paciente y va a encontrar una serie de efectos adversos y efectos secundarios. Efectos adversos y secundarios que podrían ser el motivo de consulta y que lamentablemente estamos enfocando mal. Aquí vemos otro dato. La epidemiología es clave para guiar las anamnesis. Si ustedes no utilizan la epidemiología o no están actualizados en esta, lamentablemente va a haber problemas. Y estos problemas se ven cuando uno realiza la anamnesis. Les pongo el ejemplo de este caso del año 2023, en donde se coloca un paciente adulto mayor en la anamnesis, lo colocan así, que viene por presentar molestias urinarias. No sé cuáles, de verdad, no está escrito ni descrito. Tiene dolor en bajo vientre, hace 2 meses asociado a retención urinaria. Entonces, de todos estos síntomas, ya primero que no se ha corroborado la validez, el paciente tenía una retención urinaria, pero aquí lo enfoca directamente con prostatitis. La prostatitis es una enfermedad de transmisión sexual y es una enfermedad que es más frecuente en adultos jóvenes que un adulto mayor de 75 años. Entonces, la epidemiología es lo que va a guiar. Por lo tanto, yo no puedo lanzarme a un diagnóstico que es poco prevalente en esta población. El paciente tenía retención urinaria y pues la mejor solución para este verdadero síntoma, en realidad la retención urinaria es un síndrome clásico, ya, y existe aguda y crónica, retención urinaria, pues lo que ameritaba era ampliar qué pasó, qué sucedió. La mejor solución hubiera sido irnos, está bien, a un tratado de semiología, leer claramente los trastornos de la micción. Aquí les estoy presentando el Semiología de Argente del año 2021, está para libre descarga, piratéenlo por donde puedan, está bien. Y aquí pueden encontrar, por ejemplo, los trastornos de la micción como disuria, poliacuria, tenesmo vesical, que ustedes conocen muy bien. Pero acá hablan de retención vesical. Y este paciente tenía una retención urinaria. Entonces, aquí habla que la causa más común es la hipertrofia prostática en adultos mayores y que a veces podría ser causado por presencia de coágulos. Nos piden que vayamos al capítulo 56.3 y eso es lo que debieron hacer, ¿no? Hay que aceptar la realidad, hay que romper el ego. Yo no recuerdo bien cuál es el enfoque clínico del paciente con retención urinaria aguda. Entonces, lo que tengo que hacer, sí o sí, es ir a los libros, regresar a mis libros, a los tratados de ciencias básicas, para poder mejorar el enfoque que tengo con el paciente. Esto me costará darle un adicional, lo citaré en 2 días, no sé, 4 días, pero lo hago. Lo hago, rompo el ego y de esa forma puedo repasar claramente. Regreso a estudiar, entro de lleno al capítulo 56.3 de este libro y me pongo a leer retención, obstrucción urinaria. Y ahora sí lo enfoco bien. ¿Qué había pasado con este paciente? Pues cuando la anamnesis no es contributoria, porque no era contributoria para nada, era un paciente que estaba en delirio, el examen físico es tu salvador. Entonces, un buen examen físico nos va a ayudar. En este caso, el colega, muy experimentado, hizo claramente el examen físico y no encontró el globo vesical. Entonces nos envía a nosotros porque el paciente no tenía globo vesical, había tenido una retención urinaria previamente y pues ahora no la encuentra. Entonces hace un examen físico y enfoca mejor la situación. Pero acá está el punto. Prostatitis crónica. No tiene sentido. Esta enfermedad pues ya va por otra cosa, ¿no? Va desde microbios como tuberculosis hasta otro perfil de ITS. Entonces, hay que buscar sí o sí un diagnóstico que sea adecuado. Pues, ¿qué había pasado con este paciente? Bueno, el paciente había sido referido con el motivo de molestias urinarias, operada hace 1 año por prostatitis. No sé quién opera las prostatitis, pero bueno, eso existe, ¿no? Existe la falta de conocimiento. Dice que tiene molestias digestivas. ¿Cómo era la anamnesis real de este paciente? El paciente tuvo una retención urinaria por el uso de tramadol. Entonces, el error más grande que hubo en este enfoque fue que nunca se revisaron los antecedentes del paciente. El paciente era un paciente obeso, complicado con osteoartritis de rodilla, que utilizaba frecuentemente tramadol. En algún momento utiliza más porque le duele más y nunca se revisó la medicación habitual.
Dentro del aplicativo de iDoctus, de Medscape, el que ustedes quieran utilizar, el tramadol genera lamentablemente en el 1 a 10% de casos retención urinaria aguda. Y pues eso se perfila más con la epidemiología actual del paciente. Entonces, ¿por qué este paciente había tenido retención urinaria aguda? Pues había utilizado tramadol, dejó de utilizarlo cuando estaba en delirium y pasó, y por eso el colega lo encuentra con un globo vesical ausente. Por esa razón, el enfoque estuvo mal. Lo único que debió hacer es nunca referir a este paciente y debió de inmediato retirar el tramadol porque tenía un efecto adverso. Ese paciente se hubiera ahorrado 4 meses de cola de espera por una referencia. El médico de atención primaria hubiera resuelto esto en su centro de salud, sí o sí, escuchando bien o revisando bien la historia clínica. Eso no debe ocurrir. Esto no solo ocurre en el MINSA, también ocurre en salud y a veces ocurre con médicos especialistas. Aquí, por ejemplo, le muestro, ¿no? Un paciente en donde la anamnesis colocan dolor de cabeza, olvidos, se calienta la cabeza. Eso no existe en ningún libro de semiología. La anamnesis ni siquiera era válida. Era un paciente con una demencia severa. No tenía cabello porque hace 3 meses había iniciado quimioterapia. Era un paciente con un linfoma de células B. Había iniciado quimioterapia, pues lamentablemente se le cayó el cabello, se tocaba la cabeza y el familiar fue quien lo asoció a dolor. Entonces el familiar dijo, le duele la cabeza. El médico le creyó que le dolía la cabeza al familiar. Nunca se puso a verificar si era válido o no. Y si era un paciente con demencia, el relato de inmediato no lo es. El síntoma dolor no tiene validez, entonces hay que buscar otros síntomas narrados por el familiar o signos en el examen físico. Lo único que hice fue revisar a este paciente, revisar la cabeza, el cuero cabelludo, no había, estaba pelado y el paciente no, se tocaba todo el tiempo, estaba asustado, obviamente, era un paciente con demencia. No había que hacer más. No había que hacer más, simplemente explicar al familiar que el paciente se asusta. Entonces, otra vez, 4 meses de ahorro de tiempo y de sustos para el familiar, ¿no? Creyendo que había una metástasis, etcétera. No es así. Ya tenía estudios, etcétera, etcétera. No teníamos por qué asustar más a la familia y sobre todo comprometer la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, viendo esto, por favor, no olviden que ustedes como médicos de atención primaria deben ser la pieza fundamental del sistema de salud de este país. Y lo que necesitamos es que el ego se rompa. Y con eso yo termino mi presentación, a menos que ustedes tengan alguna duda. Ha sido un gusto. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Yo creo que todos nos hemos quedado muy agradecidos con su ponencia, con su participación, porque nos ha ilustrado mucho cómo debemos hacer una correcta intervención del paciente adulto mayor. Y bueno,